Biblia 365. Día 251. Libro de Ezequiel. Capítulos del 34 al 36. 34. Recibí la palabra del Señor que me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los líderes de Israel. Diles, así dice el Señor Omnipotente, ay de los líderes de Israel que solo cuidan de sí mismos. ¿No deben los líderes cuidar del rebaño? Ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana y matan lo mejor de las ovejas, pero no cuidan del rebaño. No han fortalecido a las ovejas débiles, ni han curado a las enfermas, ni han vendado a las heridas, ni han buscado a las perdidas. En cambio, las han dominado con crueldad y violencia. Mis ovejas están dispersas por falta de pastor, han sido devoradas por todas las bestias salvajes y han vagado sin rumbo. Mis ovejas se han perdido por todos los montes y colinas altas, se han dispersado por toda la tierra, y nadie las busca ni las encuentra. Así que, pastores, escuchen la palabra del Señor. Vivo yo, afirma el Señor Omnipotente, porque debido a que mi rebaño ha sido saqueado y mis ovejas han sido devoradas por todas las bestias salvajes por falta de pastor, porque mis pastores no se preocuparon por mis ovejas y en cambio se ocuparon de sí mismos. Pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente, voy a venir contra los pastores y les pediré cuentas de mis ovejas. Los despediré de ser pastores, y ya no se alimentarán más a sí mismos. Rescataré a mis ovejas de sus bocas, para que no les sirvan más de alimento. Porque así dice el Señor Omnipotente, yo mismo buscaré a mis ovejas y cuidaré de ellas. Como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre sus ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas. Las rescataré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día de nubes y oscuridad. Las sacaré de entre las naciones, las reuniré de otros países y las traeré a su propia tierra. Las llevaré a los montes de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en las altas montañas de Israel tendrán su lugar de descanso. Allí se acostarán en verdes praderas y se alimentarán en pastizales ricos. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y las haré descansar, así dice el Señor Omnipotente. Buscaré a la oveja perdida, traeré de vuelta a la descarriada, vendaré a la herida, fortaleceré a la enferma, y a la gorda y fuerte la cuidaré con justicia. En cuanto a ustedes, mis ovejas, así dice el Señor Omnipotente, yo juzgaré entre una oveja y otra, entre carnero y carnero, entre macho cabrío y macho cabrío. ¿No les basta comer los mejores pastos? ¿Tienen que pisotear con sus pezuñas lo que queda? ¿No les basta beber agua clara? ¿Tienen que ensuciarla con sus patas? En cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han pisoteado y beber lo que han ensuciado con sus patas. Así dice el Señor Omnipotente, yo mismo juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas flacas. Porque ustedes empujan con los cuernos a las ovejas débiles, las golpean con el costado y el hombro, y las apartan de su camino. Pero yo salvaré a mis ovejas para que no vuelvan a ser despojadas. Yo mismo juzgaré entre una oveja y otra. Estableceré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David. Él las pastoreará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe entre ellos. Yo, el Señor, lo he dicho. Haré con ellos un pacto de paz y eliminaré de la tierra a las bestias salvajes. Así podrán vivir seguros en el desierto y dormir en los bosques. Les daré a ustedes y a los alrededores de mi colina bendiciones en abundancia. Haré caer lluvias a su tiempo. Los árboles del campo darán su fruto, y la tierra producirá su cosecha. Entonces ustedes vivirán en su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy el Señor cuando rompa las cuerdas de su yugo y los libre de las manos de quienes los esclavizaban. Ya no serán saqueados por las naciones ni devorados por las bestias salvajes, sino que vivirán seguros y sin temor. Les levantaré un renombre y no volverán a sufrir hambre en la tierra ni a soportar el oprobio de las naciones. Sabrán que yo, el Señor su Dios, estaré con ellos y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Omnipotente. Ustedes son mis ovejas, ovejas de mi prado, y yo soy su Dios, dice el Señor Omnipotente.
35. Luego recibí la palabra del Señor, quien me dijo: Hijo de hombre, dirige tu mirada hacia el monte de Sir y profetiza contra él. Dile: así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, oh monte de Sir. Extenderé mi mano contra ti y te dejaré en ruinas y desolación. Arrasaré tus ciudades, y tú mismo quedarás en ruinas. Entonces sabrás que yo soy Dios. Porque mantuviste una enemistad constante y entregaste a los hijos de Israel a la espada en su tiempo de angustia, en el momento más crítico, por eso, juro por mi vida, dice el Señor Dios, que te trataré con la misma violencia. La sangre te perseguirá, ya que tú no aborreciste la sangre. Haré del monte de Sir un desierto y una soledad. Eliminaré a sus habitantes, cortando a todos por completo. Llenaré sus montes de cadáveres, caerán muertos a espada en tus colinas, valles y arroyos. Te condenaré a la desolación eterna, y tus ciudades nunca serán reconstruidas. Entonces sabrás que yo soy Dios. Porque dijiste: las dos naciones y las dos tierras serán nuestras, y las poseeremos, y Dios está allí, por eso, juro por mi vida, dice el Señor Dios, que actuaré conforme a tu enojo y celos con los que te enfrentaste a ellos. Y ellos conocerán mi juicio. Sabrás que yo, Dios, he oído todas las blasfemias que pronunciaste contra los montes de Israel, diciendo: fueron destruidos y nos fueron entregados como alimento. Te jactaste de tus palabras y multiplicaste tus insultos contra mí. Yo lo oí. Así dice el Señor Dios: de la misma manera en que te alegraste por la destrucción de la herencia de la casa de Israel y la hiciste desolación, así también haré contigo. El monte de Sir será destruido y toda Edom en su totalidad. Y sabrán que yo soy Dios. 36. Tú, hijo del hombre, profetiza acerca de los montes de Israel y di: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios, porque el enemigo ha dicho de ustedes: incluso las alturas eternas nos pertenecerán como herencia. Profetiza entonces y di: así dice el Señor Dios, porque te han devastado y te han tragado desde todas partes, para que fueras posesión de otras naciones, y te convirtieron en tema de conversación y burla de los pueblos. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Dios: así dice el Señor Dios a los montes y colinas, a los arroyos y valles, a las ruinas y desolaciones, y a las ciudades abandonadas que se convirtieron en saqueo y escarnio para las naciones circundantes. Por tanto, así dice el Señor Dios: yo hablé con celo y furia contra las naciones circundantes, especialmente contra toda Edom, que se apropió de mi tierra con alegría en sus corazones y envidia en su alma, con el propósito de tomarla como despojo. Por lo tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes, colinas, arroyos y valles: así dice el Señor Dios, porque has llevado el oprobio de las naciones. Así dice el Señor Dios: yo he levantado mi mano, y las naciones circundantes también llevarán su oprobio. Pero tú, montes de Israel, producirás brotes y darás tu fruto a mi pueblo Israel, porque están cerca de volver. He aquí que estoy contigo, y a ti volveré. Te cultivarán y sembrarán. Multiplicaré la población de hombres sobre ti, toda la casa de Israel, y las ciudades serán habitadas nuevamente, y las ruinas serán reconstruidas. Multiplicaré hombres y bestias sobre ti, y ellos se multiplicarán y crecerán. Te haré habitar como en tus días de antaño y te trataré mejor que en tus comienzos. Entonces sabrás que yo soy Dios. Haré que las personas caminen sobre ti, oh montes de Israel. Ellos te poseerán, y nunca más se llevarán a tus hijos. Así dice el Señor Dios, porque se dijo de ti: eres devoradora de hombres y matadora de los hijos de tu propio pueblo. Por lo tanto, ya no devorarás más a los hombres ni matarás más a los hijos de tu pueblo, dice el Señor Dios. No volverás a escuchar los insultos de las naciones ni cargarás con la vergüenza de los pueblos ni matarás más a los hijos de tu pueblo, dice el Señor Dios. Entonces vino a mí la palabra del Señor Dios, diciendo: Hijo del hombre, la casa de Israel, mientras habitaba en su propia tierra, la contaminó con sus caminos y sus obras. Sus caminos eran como impureza menstrual ante mis ojos. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron en la tierra, porque la habían contaminado con sus ídolos.
Los dispersé entre las naciones, y fueron esparcidos por las tierras. Los juzgué según sus caminos y sus obras. Cuando llegaron a las naciones, profanaron mi santo nombre, pues se decía de ellos, estos son el pueblo del Señor, pero tuvieron que abandonar su tierra. Pero tuve compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes profanaron entre las naciones a donde fueron. Santificaré mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, el cual ustedes profanaron en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy Dios, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de todas las tierras y los llevaré de regreso a su propia tierra. Rociaré agua limpia sobre ustedes, y serán purificados de todas sus impurezas. Los limpiaré de todos sus ídolos. En él les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis mandamientos y obedezcan mis leyes. Habitarán en la tierra que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los liberaré de todas sus impurezas. Llamaré al grano y lo multiplicaré, no volverán a sufrir hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y los productos de los campos, y nunca más sufrirán la afrenta del hambre entre las naciones. Recordarán sus caminos malvados y sus acciones pecaminosas, y se avergonzarán de ustedes mismos por sus iniquidades y abominaciones. No lo hago por ustedes, dice el Señor Dios, sépanlo. Avergüéncense y confúndanse por sus iniquidades, oh casa de Israel. Así dice el Señor Dios, el día en que los purifique de todas sus iniquidades, también permitiré que las ciudades sean habitadas nuevamente, y las ciudades devastadas serán reconstruidas. La tierra desolada será cultivada en lugar de haber sido una desolación a los ojos de todos los que pasaron. Aquellos que decían, esta tierra desolada se ha convertido en un Edén, y, las ciudades abandonadas, devastadas y arruinadas ahora están fortificadas, sabrán que yo, Dios, lo he hecho. He restaurado lo que fue derribado y he plantado en lo que fue desolado. Así lo ha dicho el Señor Dios. Así dice el Señor Dios, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacer esto, los multiplicaré como un rebaño de hombres santos, como el rebaño de las ofrendas solemnes, como el rebaño de Jerusalén en sus fiestas. Así las ciudades desoladas se llenarán de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Dios. ¿Cómo denuncia Ezequiel a los malos pastores de Israel y cómo promete Dios la restauración de su pueblo? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.